Un saludo cordial a cada uno de ustedes, estimados hermanos. Dios los bendiga. También saludar a todos los hermanos, amigos, contactos que tenemos a través del Facebook y también en nuestra página de YouTube. Ya los programas, las prédicas están saliendo por esos medios y damos gracias a Dios porque la idea es bendecir a todo aquel que nos escucha. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 17. Le he puesto como título Cuando el conocimiento puede dificultar nuestra fe. Cuando el conocimiento puede dificultar nuestra fe. En el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 17, en adelante dice así: Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que has venido al mundo. Amén. Siempre hablamos de Marta como que la que tendía los alimentos, la que estaba en la cocina, en los quehaceres de la casa. Pero nos vamos a encontrar en este pasaje que Marta era muy inteligente. Posiblemente Marta tendría mayor conocimiento de las cosas de Dios que María, porque María su hermana era mundana antes de conocer a Cristo. Y María fue la que ungió al Maestro. De tal manera que en este pasaje vamos a encontrar que Marta no era una simple cocinera. Marta tenía mucho conocimiento. El conocimiento es bueno. El conocimiento hace que nosotros podamos prosperar, crecer, desarrollarnos. Pero en algunos casos el conocimiento puede también dificultar nuestra fe, como en este caso, el caso de Marta. En primer lugar, encontramos que Marta sabía de la doctrina del poder de Dios. Miren lo que dice el versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Sabía que Jesús tenía poder para sanar a cualquier enfermo. Y Marta tenía el conocimiento
que si Jesús hubiese venido cuando le pidieron que viniese, su hermano no habría muerto, porque ella tenía conocimiento y había escuchado que Jesús resucitaba muertos, que Jesús sanaba paralíticos, que Jesús abría los ojos a los ciegos. Tenía mucho conocimiento del poder de Dios. Por eso le dice a Jesús: si tú hubieses estado aquí cuando mi hermano estaba enfermo, mi hermano no habría muerto. Entonces Marta tenía ese conocimiento, conocía del poder de Dios. Había visto cómo Jesús hacía los milagros. Así que ella no dudaba que si Jesús hubiese estado en la casa, porque eran amigos muy íntimos, tanto con Lázaro y tanto con María y tanto con Marta. De tal manera que su argumento, cuando Jesús ya llega, cuando su hermano murió, le dice: si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tenía mucho conocimiento del poder de Dios. ¿Cuántos creemos que Dios tiene poder? ¿Tiene poder para sanar? ¿Tiene poder para liberar? ¿Tiene poder para bendecirnos? Él lo puede todo. Tenía el conocimiento, la doctrina del poder de Dios. En segundo lugar, Marta sabía del poder de la oración. Mire lo que dice el versículo 22. Mas también ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta sabía de la doctrina de la oración, del poder de la oración. Le dice Jesús: si tú pides algo a tu Padre, Él te lo va a dar. No dijo tal vez te lo dará, quizás te lo dará. Ella aseguraba que la oración de Jesús iba a tener una respuesta de parte de Dios. ¿Y cuántos creemos que la oración tiene poder? Que Dios escucha nuestras oraciones. Entonces Marta sabía del poder de la oración, tenía ese conocimiento, probablemente muchas experiencias, y Marta sabía que la oración tenía poder. Hermanos, necesitamos desarrollar la vida de oración. Necesitamos orar hasta ver la respuesta de Dios. Y Marta tenía ese conocimiento. Marta no dudaba. Si Jesús hacía una oración, Dios le respondería, cualquier sea la petición. Tenía ese conocimiento en su cabeza, en su inteligencia. Y por eso le dice a Jesús: mas sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo va a dar. En tercer lugar, Marta sabía de escatología. Miren, Jesús le está diciendo: tu hermano resucitará, pero el argumento de Marta en el versículo 23 dice: Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿Qué dijo Marta? Marta dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Marta sabía la doctrina de los eventos futuros. Cuando Jesús le dice, tu hermano resucitará, Jesús le estaba diciendo en términos presentes, inmediatamente lo iba a resucitar. Pero el conocimiento de Marta se iba al futuro,
sí, Señor, mi hermano resucitará en la resurrección de los muertos. O sea, ahora no, en el futuro, cuando venga la resurrección. Miren, el conocimiento no aplicado correctamente puede dificultar un milagro de Dios. Por eso es importante que tengamos no solamente el conocimiento, sino tengamos la fe en ese conocimiento que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz. No se ha debilitado. Pero Marta solo tenía conocimiento, pero no tenía fe. No tenía fe. ¿Por qué? Porque su hermano ya estaba enterrado hace 4 días. Según la cultura judía, las costumbres judías, podría haber alguna resurrección hasta el 3er día. Pero en el 4.º día ya era imposible, porque ya se estaba pudriendo el cuerpo. Por eso dice, hiede ya. O sea, huele ya a podrido. Entonces, ese conocimiento de la cultura, de la costumbre, hace que Marta, a pesar de tener a Jesús al lado, y Jesús le dice, tu hermano resucitará, ella no piensa en el presente. Ella piensa en el futuro. ¿Saben cuántas bendiciones podemos perder? Porque creemos que tenemos un Dios que bendice, pero decimos adelante, más adelante, quizás el próximo año, y no pensamos que en este año Dios puede bendecirnos. Entonces, ¿es importante tener conocimiento? Sí, es importante, porque la fe crece a través del conocimiento. Pero si a ese conocimiento no le ponemos fe, confianza en Dios, no va a suceder nada. Y miren, Marta sabía la doctrina de los eventos futuros, la escatología. 4, Marta tenía revelación. Miren lo que dice el 25 al 27. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y miren lo que dice Jesús. ¿Crees esto? Y Marta responde, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Y eso nos hace recordar la revelación que tuvo Pedro, cuando Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente? ¿Cómo soy o quién soy? Y algunos dijeron, algunos piensan que tú eres Elías, el profeta. Algunos creen de esta manera. Pero Jesús le dice, ¿qué dicen ustedes? Y Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, esa revelación también lo tiene Marta, porque Marta dice, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo.
Pero a pesar de que tenía doctrina, tenía conocimiento, tenía revelación, no creyó que su hermano resucitaría. Siempre he dicho que el conocimiento es bueno, pero el conocimiento sin la fe nos puede causar dificultad. Algunos con conocimiento han creado divisiones, porque dicen: Dios me reveló, Dios me habló. Algunos con conocimiento no ven el milagro de Dios en su vida. No se cumplen las promesas de Dios. Porque una cara de la moneda es el conocimiento, pero la otra cara de la moneda es la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. A veces ni siquiera tenemos conocimiento, porque no estudiamos, no venimos a la academia bíblica. Leemos y sacamos nuestras propias interpretaciones. Y podemos equivocarnos, como Marta se equivocó. Teniendo al Cristo milagroso al lado, no creyó que su hermano resucitaría. Y Jesús le demostró a ella que el conocimiento sin fe no sirve. Por eso le dice: ¿crees tú? ¿Crees tú en esto? Y como Marta habló sobre otras cosas, entonces Jesús fue al cementerio, al sepulcro, y le dijo: abran, saquen la piedra. Y ahí le dicen a Jesús: llegue ya son 4 días. Miren, al que hace milagros, al que puede detener, hermanos, la furia de la naturaleza como en alta mar la tempestad. A veces el conocimiento puede obstruir un milagro, una sanidad, una bendición de parte de Dios. Y Jesús, una vez abierto el sepulcro donde estaba aquel hombre hace 4 días muerto, le llama en alta voz y le dice: Lázaro, ven fuera. ¿Quién estaba hablando? El Todopoderoso, aquel que para él no hay nada imposible. Y Jesús lloró antes de eso, pero no lloró por decepción. No lloró porque Lázaro estaba muerto. Jesús sabía que lo iba a resucitar. Lloró por la incredulidad, aún de sus amigas, como en este caso Marta, que era una amiga muy cercana con María, dudando del Maestro. Y Jesús le demostró en ese momento que la fe mueve montañas. Y salió Lázaro, resucitó Lázaro, y le sacaron las vendas. Y Lázaro tuvo la bendición de volver a la vida, porque Jesús hace ese tipo de milagros. ¿Saben? En la Biblia hay una historia de una mujer que tenía 12 años con flujo de sangre. Todos los médicos
De aquel entonces lo habían tratado y gastó todo su dinero. Ya no tenía dinero. 12 años, imagínense. No es un año, 12 años. ¿Cómo estaría la mujer? Delgadita, flaquita, quizás casi sin fuerzas. Pero oyó que Jesús sanaba, oyó que Jesús hacía milagros. No era una seguidora de Jesús, pero cuando se encontró que Jesús pasaba, esta mujer dijo estas palabras en sí misma: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. No tenía la doctrina, el conocimiento que tenía Marta. No tenía la revelación. No tenía la doctrina, diríamos, de los eventos futuros. No sabía nada de oración, de doctrina de oración. Pero ella puso toda su confianza en Jesús. Y dijo: tan solamente si tocare el borde de su manto, seré sana. Hizo todo el esfuerzo entre la multitud, y ahí va la fe. La fe actúa. La fe no se queda paralizada. El que tiene fe siempre va a actuar y va en pos de su bendición. No es estático, no espera con los brazos cruzados. Esta mujer, casi sin fuerzas, como de lugar, se abrió paso y a la justa se agarró el borde. Y eso me hace recordar, mi esposa testificó de nuestra hermana que ya está en la presencia de Dios. Hace muchos años atrás, ella vivía en la planta Alameda. Y yo no sabía nada qué pasaba entre la familia, porque no sabía que estaba enferma tampoco, yo no sabía. Solamente sabía que teníamos que bautizar. No sabía los diálogos que habían tenido con mi esposa, sus hijas, que no estaban de acuerdo con el bautismo porque ella tenía cáncer en el útero. De tal manera que la familia estaba en desacuerdo con su bautismo, pero yo no sabía nada. Simplemente la bauticé. Después ella testifica y dice: pastor, yo tenía cáncer al útero. Mis hijas no querían que me bauticen. Pero yo dije a mí misma: cuando me bautice, las aguas llevarán mi enfermedad. Era su fe. Quizás no tenía, no vamos a hacer la doctrina del agua, ¿no? Ni la doctrina del borde del vestido de Jesús. Pero era su fe de ella, en obediencia a la palabra que dice que hay que bautizarse. Y me cuenta que después se puso en las manos de sus hijos. Se lo llevaron a Lima. Y ustedes saben que antes de operar, nuevamente le hacen un chequeo completo. Y en ese segundo chequeo completo, antes de operarla, ella estaba limpia del cáncer. No tenía el cáncer. Una hermana sencilla, creo que no sé si se habría graduado en la escuela de liderazgo, nunca fue a un instituto. Lo que ella tenía era una fe sencilla, una fe así inquebrantable. Pasaron los años
Y después nos dijeron, está en el hospital en Barranca y tiene neumonía. Y ya los médicos no le daban, estaba con oxígeno y no le daban ninguna posibilidad de vida. Así es que la familia ya había visto también la funeraria, ¿no? Ya estaban todos preparados y fuimos a visitar al hospital con mi esposa. Y ella en sus pocas palabras más bien nos alentó a nosotros. Y le dijimos, vamos a orar, y oramos por ella. ¿Cómo habría sido su oración? Porque ella no podía casi hablar. El asunto es que la familia ya estaba con la funeraria y la funeraria ya estaba esperando al muertito. Pero ella no moría. Pasó al siguiente día y comenzó a recuperarse. Y salió sana, viva, para seguir sirviendo a Dios. Tenía conocimiento, quizás poco, lo que se escuchaba en las prédicas. Pero Marta tenía conocimiento de toda la doctrina, aún de los eventos futuros, y no creyó que su hermano resucitaría, aún con la presencia de Jesús. Ahí es cuando el conocimiento nos puede dificultar nuestra fe. A veces creemos que esta es la forma como Dios debe actuar, cuando Él es soberano. Y Él hace como Él quiere. De manera que quiero animarte en esta tarde y decirte que Él lo puede todo. No sé qué dificultad usted puede tener, pero le animo a tener fe, a creer de corazón. La Biblia dice, sin fe es imposible. Tú puedes tener 1000 conocimientos, pero sin fe, ¿de qué te sirve el conocimiento? De nada. ¿Es bueno el conocimiento? Sí es bueno. ¿Es necesario? Sí es necesario. Hasta diría, es indispensable. Pero tiene que ir en paralelo con la fe. Y eso se desarrolla, hermanos, poniendo toda nuestra confianza en aquel que lo puede todo. Pónganse de pie. Hemos aprendido a movernos en fe. Compramos este terreno en la peor crisis de Paramonga, cuando no había dinero. Y cuando Dios nos revela y nos dirige y nos dice que la iglesia va a crecer, entonces yo pienso en un terreno más grande. Y hablé con los diáconos. Viene crecimiento para la iglesia. Necesitamos otra propiedad. Inmediatamente nos movimos. 2 diáconos de fe me acompañaron. Han pasado los años. Construimos este templo antes de la pandemia. Y quedamos con una deuda más de 200,000. Y vino la pandemia. Ese año fue un desafío para mi fe, porque la economía se vino así, casi al 30%. Y no podíamos cómo pagar
a los hermanos que nos habían prestado dinero. Y algunos usaron su tarjeta para prestarnos para la construcción. En el banco no podíamos fallar. Conversamos con los pastores. Ese año yo entré en crisis nerviosa. Mis nervios se alteraron. Porque cuando uno está adelante tiene la responsabilidad. Y yo decía, Señor, ¿cuál es la forma? Enséñanos, dirígenos. Y ahí conversamos con los pastores. Recuerdo el pastor Joel nos dio una idea. Porque en Lima, la iglesia de Lima tenía una práctica. Estaban teniendo una práctica cada 6 meses, daban una ofrenda pro terreno. Dijimos, vamos a hacerlo también aquí. Creo que 6 meses podemos prepararnos. Y hemos hecho eso. Y yo quiero darle la buena noticia hoy, que no tenemos ninguna deuda de la construcción de esta propiedad. Amén. Gloria a Dios. En Dios todo es posible. Por eso solamente se necesita creer. Créale. Yo quiero decirle que Dios es bueno y grande misericordia. Nunca querrá algo malo. Nunca querrá nuestra desgracia. Nunca querrá nuestro fracaso ni nuestra esclavitud. Y si algo pasa, tenemos que revisar nuestro corazón. Si quizás no le estamos siendo tan fieles como debería. Pero dice el Señor, yo honro a aquellos que me honran. Hónrele con su vida, con su testimonio.